Hola Martín, muy buenos días, ¿cómo te va? Bueno, Fernando, lo decía en la introducción, hay un déficit o una crisis habitacional en Argentina, es muy difícil hoy, o cada vez más difícil acceder a la vivienda propia, y esto lleva a que haya, lo marca el mismo censo que se realizó el año pasado, un aumento de los inquilinos. Ahora también con la inflación, alquilar también se vuelve cada vez más complejo. Bueno, como bien lo mencionabas vos, la verdad que la Argentina tiene un proceso estructural de déficit habitacional. El último censo todavía no están los datos de lo que es el déficit de viviendas, pero en el censo 2010 Mm. había un déficit de 4 millones de viviendas, o sea, había 1 millón de viviendas faltantes y 3 millones de viviendas en mal estado. Bueno, eso, los datos que está mostrando, están mostrando más o menos que no empeoró mucho la situación Mm. entre los censos, pero sí se mantiene estable, con lo cual ya partimos de una problemática. Lo que sí muestra el censo 2022 es un aumento de la cantidad de inquilinos que tiene la Argentina. Esto se da fuertemente en las grandes ciudades de la Argentina, desde la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, pero también las ciudades capitales del interior sobre todo, y eso aumenta la cantidad de inquilinos, sobre todo teniendo en cuenta que mucha de la construcción que se construyó a falta de crédito hipotecario no fue para una primer vivienda, que es el sueño de la casa propia, sino que es gente que ya tiene su vivienda y que la compra como reserva de valor y que termina alquilándola. Mm. Bueno, hasta ahí veníamos más o menos a los tumbos, como se dice, pero tenemos hoy dos factores que complejizan mucho la situación. Por un Sí. lado, la situación económica, no es menor esta inflación tan fuerte. Nosotros hicimos un cálculo, se estimaba siempre que entre el 25 y el 35% de lo que ganaba una familia promedio se utiliza para el alquiler. Hoy eso está casi rondando el 50%. Digo, la gente puede dejar de ir al cine, puede dejar de hacer otras actividades, pero obviamente no puede dejar de pagar el alquiler para vivir, obviamente, para estar en su casa. Entonces ahí tenés una cuestión de que aumentó la presión que hay del alquiler para una Sí. familia. Y el otro tema es la ley de alquileres, que complejizó mucho más el tema porque cambió las situaciones de los parámetros de alquiler, sobre todo en dos ejes fundamentales. Uno es la durabilidad del contrato, antes duraba 2 años, ahora dura 3, y por otro lado también lo que es la indexación. Antes se indexaba entre privados, se ponían de acuerdo, hoy es una vez al año. ¿Eso qué hizo? Por un lado que muchos propietarios pusieran el precio teniendo en cuenta que por un año no van a poder aumentar el precio, entonces van como calculando esa inflación imaginaria en un país con más del 100% de inflación, entonces lo cargan antes del contrato. Por eso Claro. los nuevos contratos están muy por encima de la inflación, pues ya prevén cobrar la inflación. Vos pensás que si alguien alquila ahora en el mes de agosto, hasta agosto del año que viene no va a poder aumentar los precios, Mm. entonces dice voy a perder un montón de plata. Entonces empieza a decir, bueno, ¿cuánto va a ser la inflación? Lo calcula y lo pone. Eso genera, por supuesto, un aumento muy fuerte de Claro. los alquileres. Y el otro tema Sí. es que muchos propietarios decidieron sacarlos, porque también hay que decirlo, que lo que es el precio de una vivienda, volvieron a subir el precio en venta, y lo que es el precio de alquiler, que está todo el salario, hoy no es tan conveniente alquilar como otras épocas de la Argentina. O sea que al pesar de los altos precios de los alquileres, no es rentable en función del capital que uno pone, como en otras épocas de la Argentina. Mm. Fernando, correspondientemente a lo que nos decía recién, cuando uno habla con propietarios o con los mismos referentes de las cámaras inmobiliarias, ellos te dicen, nosotros con la nueva ley, los primeros 3, 4 meses ganamos, le ganamos en la inflación, los restantes estamos perdiendo. ¿Por qué traigo esta colación? Por esto que usted nos decía, cuando van a hacer la renovación del contrato, es decir, finalizan los 3 años, se atajan y dicen, bueno, vamos con un 50 de entrada y después vemos. Exacto, bueno, pero eso hace que los propietarios no estén contentos con la ley de alquiler, y Claro. obviamente el inquilino tampoco, porque al año le aumentan toda la inflación, se la cargan. Entonces una persona que hoy le paga 100.000 pesos de alquiler, pasa el año, pasa a pagar 200.000, o sea que el salto es muy abrupto. Entonces, bueno, eso es lo que dice la ley. La realidad también, uno lo que ve, y algunas encuestas específicas del sector lo muestran, es que entre un 40 y un 60% de los alquileres están por fuera de la regulación estatal. ¿Qué quiere decir? Que la gente finalmente se pone de acuerdo. Y esto también, las cámaras están haciendo mucha presión para derogar la ley, porque el otro fenómeno que surge ahora es que vuelve a aparecer el alquiler asociado a la amistad. ¿Qué quiere decir a la amistad? A alguien que conoce, un conocido, Claro. un pariente, y dice, bueno, no quiero alquilarlo con esta reglamentación tan dura. Entonces consigue alguien y dice, bueno, lo vamos regulando nosotros. Cuando te aumentan el salario, me aumentas la cuota, te aumento la cuota. Entonces van como pactando entre privados por fuera de la ley, que hace que esto no se haya desmadrado como se podía haber desmadrado producto de esta crisis que generó. Claro. Pensá que el ministro Massa hace 4 meses, cuando volvió a Estados Unidos, dijo, vamos a derogar la ley, con lo cual todo el sector está esperando que haya un cambio, el cambio no se produce, y eso también paraliza gran parte del sector. Claro, no todos tenemos una persona de confianza que tenga un departamento en alquiler, eso también hay que aclararlo.
No, no, obviamente, pero lo que quiero decir es que aparece mucho más esa relación que dárselo a las inmobiliarias. O sea, las inmobiliarias, antes, vos podés decir que la gente iba a la inmobiliaria mucho más, ahora empieza a aparecer de vuelta el dueño directo alquilando, digamos, en esta situación, teniendo en cuenta, digamos, la variable que te estaba diciendo. Claro. Ahora, hay una cuestión paradójica, ¿no? Hay un informe reciente de una consultora privada que da cuenta de que a pesar de que el impacto en el salario del trabajador es mucho, cuando uno lo compara con la región en dólares, estamos hablando tasado, el alquiler no es tan alto. No, pues, comparado con el salario con otras partes de la región, es alto, digamos, lo que paga un trabajador argentino respecto a trabajadores de otras partes de Latinoamérica. Lo que sí, medido en dólares, que es lo que te decía antes, lo que uno paga de alquiler en términos dólares es bajo. Lo que pasa que el alquiler se cobra, los dueños lo calculan en función de los pesos. O sea, vos siempre hacías la cuenta de que un alquiler era anualmente al 1% del valor inmobiliario. Bueno, hoy está en el 0,3%. ¿Por qué? Porque el valor dolarizado de las propiedades y el valor especificado del salario hace que para el propietario eso no pasa a ser una renta alta, pero para el asalariado, obviamente que paga el 50%. O sea, hoy esta bimonetariedad que se habla tanto de hacer una gestión dólar-peso, bueno, se refleja claramente en el precio de las viviendas. ¿Por qué? Porque las viviendas se compran y se venden en dólares, pero se alquilan en pesos y sobre todo se regulan básicamente por salario. O sea, nadie puede cobrar más de alquiler. Vos pensás que si uno lo llevara el alquiler en dólares, tendría que estar pagando una persona 600.000 pesos de alquiler, más del sueldo, o sea, sería imposible, con lo cual eso también va generando una merma en el sector y sobre todo poco incentivo al alquiler. Entonces ahí aparece después otros submercados que son más rentables, como el alquiler temporario, o gente que prefiere esperar una nueva regulación para alquilarlo, con lo cual empiezan a aparecer más departamentos vacíos que en otras épocas. Fernando, a ver, tenemos un grave problema en Argentina en este momento, que es entre tantos otros, la inflación. Si nosotros tuviéramos una inflación controlada, promedio de 10-15% anual, hace mucho que no tenemos eso en Argentina, pero para hacer un caso hipotético, ¿la ley sería más bondadosa, si se quiere, sería aceptada por ambos sectores o de igual manera sería criticada? Mira, el tema del plazo sería criticado igual y es un tema a resolver. El tema de la indexación anual dejaría de tener vigencia. Vos pensás que si te indexan una vez al año al 10%, vos decís, bueno, pierdo 2-3 puntitos durante el año, pero lo gano después, no sería problema. O sea, sin inflación, eso desaparecería. Y después, sin inflación, a largo plazo, lo que aparecería, algo que es importante y la solución de fondo, es el crédito hipotecario. La Argentina tuvo una pequeña burbuja con el UBA en el 2017, pero después, desde la época de Menem, que no tiene una política de crédito hipotecario para la vivienda, y la realidad es que es un país donde las zapatillas se compran en cuotas y los departamentos hay que ir con los dólares blue al contado. Entonces es muy difícil para una familia. Vos pensás que según las estadísticas el sueldo promedio de una persona es ahorrarlo todo durante 27 años para comprar una casa. Bueno, es imposible. Con lo cual tenés que ahorrar con la familia, tenés que estar casado y ahorrar los dos. O sea, tenés que hacer un montón de procesos para llegar a esa vivienda propia. Y eso es con crédito hipotecario con tasas obviamente bajas, ¿no? A las tasas que tenemos hoy de más del 150% de interés. Entonces, bueno, solucionado el tema inflacionario, debería aparecer el crédito hipotecario y ahí sí debería aparecer también políticas públicas que aumenten la oferta, suelo público a disposición, no cobrar impuestos a la vivienda, sobre todo para sectores medios y medios bajos, dinamizar la construcción para sectores, no solamente para los sectores más altos de la sociedad como se hace viviendo hoy, sino para distintos sectores. Uruguay tiene una ley muy interesante de vivienda promovida, Chile ha hecho algo también, digamos, ahí sí tenemos para aprender de la región. La verdad que las políticas de vivienda de la región son mucho más intensas que las que tiene la Argentina, que todavía sigue siendo el de construir el Estado, una cantidad de viviendas que lamentablemente son muy pocas para el déficit que estábamos comentando. Fernando, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos y bueno, a disposición cualquier cosa. Un abrazo grande. Hablábamos con Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano.